les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, en este momento estamos coincidiendo con la asunción del intendente, la reasunción del intendente Juan Manuel Llamosas. Así es, está asumiendo en este momento en el anfiteatro del Parque Sarmiento. ¿Lo escuchamos un ratito? Está hablando en este instante. Nos metemos ahí. Hemos realizado, lo pudimos hacer juntos, con cada uno de ustedes, y mucho más. Pero ahora vamos a hablar de lo que viene. Hoy vamos a hablar de lo que falta. Vamos a hablar de ese futuro que planteamos en la campaña electoral, de ese futuro que no pudiera existir si no estuviéramos sobre las bases de este presente que acabo de mencionar. Porque no podemos concebir el futuro si no es conectando lo que hay con lo que viene. Y lo que viene es lo que estuvimos hablando y contándoles a los vecinos estas últimas semanas antes del 29 de noviembre. Vienen nuevas oportunidades de desarrollo para Río Cuarto. Vamos a trabajar fuertemente con nuestro sector privado, con nuestras organizaciones sociales, con nuestras universidades, para generar la erradicación de inversión y de nuevas industrias, para generar nuevos puestos de trabajo en Río Cuarto. Vamos a poner la marca Río Cuarto bien alto para generar nuevas oportunidades y mercados, no solo en el país, sino también en el mundo. Vamos a generar políticas de promoción industrial, allí, en los 2 nuevos parques industriales que vamos a crear. El parque industrial del centro comercial, que está muy avanzado, y el parque industrial de Bio 4. Más de 60 oportunidades y 60 lotes disponibles para que la inversión llegue a Río Cuarto para generar puestos de trabajo. Vamos a poner en marcha un acompañamiento a nuestros comerciantes, creando un área de MIPYMES para pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la ciudad, y generar oportunidades y capacitación para las nuevas formas de comercio electrónico, que estos nuevos tiempos nos desafían y nos obligan a desarrollar. Vamos a generar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, 500 pasantías en los comercios, industrias e instituciones de la ciudad para que nuestros jóvenes tengan su primer trabajo. Bueno, ahí estaba, un tramo del discurso del intendente Juan Manuel Llamosas que está resumiendo, haciendo foco en algo que insistió mucho durante la campaña: vincularse con el sector privado, vincularse con las universidades y con las organizaciones sociales para generar puestos de trabajo. Dijo, aquí hay que generar radicación de empresas, nuevas empresas que vengan a Río Cuarto, fomentar la marca Río Cuarto como un distintivo, y hacia allí va a apostar la nueva gestión, según acaba de decir una vez más, como lo dijo en la campaña, ¿no? El intendente Juan Manuel Llamosas. Sí, hasta ahora es un enunciado, ¿no? Sí. Habrá que ver a partir de esta reasunción los pasos concretos que da el intendente en ese sentido, y uno de los primeros parámetros a analizar es cómo va a estar conformado el gabinete, ¿no? Claro. ¿Qué trascendencia tienen esas áreas dentro del esquema de gobierno del intendente Juan Manuel Llamosas, y también cómo va a tener un correlato en el presupuesto municipal? Así es. Bueno, en el organigrama vamos a empezar a tener algunas respuestas, cosa que se va a terminar de conocer mañana, ¿no? Así es. Mañana asumirían los secretarios. Exacto. Y para la semana próxima quedarían los subsecretarios. Ahí habría algunos cambios más. En un rato vamos a estar detallando lo que se conoce hasta ahora, hasta acá, el equipo de gobierno de Juan Manuel Llamosas. Que es mucho, ¿no? Es mucho, es grande. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en las cuentas de la provincia, ¿le parece? Así es. Vamos a ir a hablar, porque está con nosotros el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, a quien ya estamos saludando y le agradecemos, por supuesto, esta comunicación. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, se acaba de aprobar el presupuesto de la provincia en un año que realmente ha sido extremadamente complicado, por supuesto. ¿Y cómo es proyectar un año hacia adelante en ese presupuesto, teniendo en cuenta este contexto de fin de año? Obviamente, como vos lo decís, muy complicado el año, imprevistamente complicado. Más allá de que en realidad Argentina venía ya con un problema serio desde el año 2018. Lo que la pandemia hizo fue profundizar una crisis que ya teníamos encima y que obviamente fue imprevista. El año que viene yo diría que
lo podríamos calificar como un año de transición, en el sentido que esperamos que la vacuna en algún momento del año ya esté en plena aplicación y por lo tanto las restricciones que hemos sufrido este año sean aliviadas y tendamos hacia la normalidad. Sabemos que eso no va a ser inmediato, que va a haber una transición que hoy todavía no tenemos muy claro cuál va a ser y cuál va a ser ese impacto sobre la economía, pero bueno, dentro de ese grado de incertidumbre lo que se plantea es una recuperación respecto al piso de actividad productiva de este año, el mantenimiento de una tasa de inflación todavía alta, y en ese marco, bueno, diseñó una estrategia que prioriza recuperar la capacidad de ahorro, que se fue muy deteriorada este año a los fines de financiar la inversión, y contemplar, bueno, una serie de demandas de la población, sobre todo en materia social, que sabemos que va a pasar bastante tiempo hasta que podamos superar las consecuencias de la actual crisis. Ministro, una cuestión distintiva en lo político, ¿no?, de la aprobación del presupuesto, tuvo acompañamiento de Juntos por el Cambio, a pesar de que el oficialismo tiene números de sobra para la aprobación en la legislatura. ¿Esto que le da mayor fortaleza, mayor legitimidad para el año próximo, para afrontar un año que, como decía usted, va a ser previsiblemente difícil, ¿no? Sí, creo que es un gesto valorable, en el sentido que más allá de las diferencias, en algunos aspectos cuidamos la unidad, cosa que, bueno, Córdoba ha hecho permanentemente a nivel nacional, los legisladores de Córdoba, administrando, ¿no? Obviamente, digamos, el rol de la oposición es plantear disidencias, críticas, rumbos distintos en algunos aspectos, pero bueno, en algunos medulares, como es esta ley, la ley madre, la ley de leyes, parece muy valorable que no sea solo el oficialismo el que lo aprueba, sino que sea dentro de la disidencia también la oposición lo aprueba. Creo que me parece muy bueno, no para el gobierno, sino, digo, como cordobeses, que sepamos distinguir estas cosas, sepamos cumplir nuestros roles y demostrarlo con hechos concretos como este. Bien. Ministro, se viene de firmar un nuevo pacto fiscal con la Nación, todas las provincias o casi todos los distritos, en realidad ahí no estuvo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a implicar para Córdoba eso? Mira, el pacto fiscal, usted sabe, ya lleva varios años y que fue armado bajo un supuesto, pensemos año 2016, 2017, de crecimiento de la economía, y que eso iba a permitir una serie de acciones. Una muy importante era reducir impuestos, que todos sabemos que son malos, que es el impuesto a los ingresos brutos y a sellos. Eso tenía un plan gradual que, bueno, lamentablemente no se pudo cumplir, fundamentalmente porque no se cumplió el supuesto bajo el cual se hizo, que era que la economía crecía. A medida que la economía no crece, se hace muy difícil desde el punto de vista fiscal agregarle, digamos, a la presión que implica el no crecimiento de la economía una baja de impuestos. Por eso es que ya llevamos 3 años, digamos, en donde se ha suspendido esa baja total o parcialmente a los fines, digamos, de darle, digamos, coherencia, digamos, en la medida, digamos, en que el supuesto de crecimiento no aparezca, no plantear algo que sabemos que en la práctica va a ser imposible de realizar. Para los cordobeses, digamos, no significa cambios, digamos. Córdoba, en la etapa donde se bajó impuestos, fue la que más bajó, la jurisdicción que más bajó, y luego, bueno, con las suspensiones se estabilizó, y lo que estamos proyectando para el año próximo es justamente eso, una estabilización de los impuestos, y que no haya aumentos, a conciencia de que en realidad todos lo estamos sufriendo, incluso las empresas o los consumidores, porque muchos de estos impuestos los pagan los consumidores. Entonces, como una manera de abordar, digamos, este año de transición que yo señalaba antes, entendemos que esto es algo positivo, y por eso, bueno, Córdoba apoyó la firma y lo está aplicando. En un contexto, ministro, de complicaciones para conseguir financiamiento externo, ¿no?, para poder tener colocaciones de deuda, para el año que viene está previsto que los planes de inversión y que el funcionamiento de la provincia esté anclado principalmente en recursos propios. Mirá, siempre fue así.
el ambicioso plan que vino haciendo Córdoba en años anteriores, el principal aporte lo hizo el ahorro, digamos, el esfuerzo que hoy estamos haciendo todos los cordobeses, y el endeudamiento era un complemento. El año próximo, como bien vos señalás, es mucho más difícil. Hoy ya es muy difícil el acceso y pensamos que va a seguir siendo difícil, más allá de que no todas las ventanas están cerradas, es decir, hay algunas alternativas, obviamente bastante limitadas. Por eso, les decía al principio, ¿no? Uno de los ejes del presupuesto es recuperar la capacidad de ahorro para poder tener margen para inversión, y algunos créditos puntuales, acceder a ellos, algunos que dependen más de relaciones institucionales, donde Córdoba ha ido tejiendo, digamos, relaciones que nos permiten acceder a ese tipo de financiamiento, que yo creo que van a ser muy valiosos para poder recuperar la inversión, que este año sufrió mucho la consecuencia de la crisis, y que no es bueno que eso ocurra. Por eso es una de las prioridades, recuperar la inversión, y que va a ser como fue antes, ¿no? Compilar el ahorro, el esfuerzo presente, y complementariamente el crédito, que aún en las condiciones difíciles en que estamos, creo que Córdoba lo va a poder conseguir. En esa línea, ministro, el ministro Guzmán señaló justamente allí, después de la firma del pacto, unas cuestiones sobre la deuda en moneda extranjera que tenían las provincias y demás, lo vio como algo negativo a tratar de revertir. Después, unas horas después, Silvina Batakis, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, admitió y tenía expectativas de la renegociación que tiene Córdoba en marcha de parte de esa deuda, y dijo, bueno, todo lo que se pueda refinanciar y patear para adelante de alguna manera va a ser bienvenido, porque el año que viene necesitamos que todos los recursos de las provincias y de la nación estén volcados en generar empleo y actividad económica. ¿Cómo está la deuda de Córdoba hoy? Estamos en un momento muy importante porque acaba de vencer una amortización de intereses, y como ya se lo habíamos comunicado a los bonistas, a los tenedores de títulos, la decisión de Córdoba es renegociar la deuda, y consistente con ello se planteó esto, ¿no? de dejar de pagar. Se venía, digamos, anunciando y demás, pero bueno, en la medida en que uno sigue pagando, obviamente la credibilidad de lo que uno dice no es tanta como cuando a partir de ahora entramos en esta etapa de 30 días en las cuales ya se va a negociar más en firme, digamos, y con más claridad en relación a lo que queremos. El planteo, digamos, de Córdoba es hacer una reprogramación de la deuda sin quitas, simplemente planteándoles a los bonistas de que necesitamos un cronograma de amortización más aplanado, acorde, digamos, a la situación que tenemos hoy de crisis y de no acceso a mercados financieros, y lo mismo, digamos, con la tasa de interés. Entendemos que, bueno, es llegado un poco la hora de la verdad, digamos, a partir del no pago, y en estos 30 días estamos confiados de que la buena predisposición, digamos, la seriedad con la que está el planteo, los fundamentos que tiene el planteo, nos van a llevar a un acuerdo razonable que proteja a los inversores, pero que sea consistente con las posibilidades que tiene la provincia, en el sentido de que, bueno, todos estamos haciendo un esfuerzo, como hablábamos recién de la baja de la inversión, tuvimos que hacer una reforma previsional, somos muy cuidadosos en el manejo de la política salarial. Bueno, también en este aspecto es necesario un esfuerzo a los fines de distribuir ese esfuerzo de la manera más lógica y justa posible, y que nos dé la posibilidad de que efectivamente el año próximo sea un año de transición, pero de despegue y de tendencias a la normalidad. ¿Tiene puntos de contacto la propuesta de pago de Córdoba con la que terminó acordando el gobierno nacional? Son muy distintas las situaciones en varios aspectos. Bueno, el origen de la deuda es distinto, el peso de la deuda en el presupuesto es distinto, es decir, si bien, bueno, lo mismo, son títulos, algunos de los actores son los mismos, porque los tenedores de deuda nacional también por ahí tienen deuda en las provincias, pero yo creo que ninguna provincia se parece a la nación, incluso entre las provincias situaciones muy distintas. La de Córdoba es mucho más compleja, por ejemplo, de algunos que ya han cerrado acuerdos, como el caso de Mendoza, Río Negro, Neuquén, o incluso el caso
la ciudad de Córdoba, por el hecho de que tiene 3 bonos y uno que vence dentro de pocos meses, y eso lo hace más difícil. Tiene muchas diferencias y creo que particularidades que hacen que los acuerdos sean distintos. Ministro, ¿usted percibe, como se dice desde el gobierno nacional, que hay señales e indicios de recuperación en algunas áreas importantes de la economía y eso, por lo tanto, plantea otras expectativas para el año próximo? Yo creo que sí, que obviamente, digamos, después del punto crítico, cuando fue más dura, digamos, la cuarentena, a la situación actual, ha habido un alivio asociado, ¿no? Bueno, a que podemos movernos y a que podemos producir. Lo que sí es claro que hay una enorme heterogeneidad entre sectores, es decir, y se nota, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿no? El sur-este de la provincia, más vinculada a la actividad exportadora, el agro, digamos, y todas las actividades conexas al agro, en un muy buen momento, porque además hay precios internacionales buenos, es decir, contexto internacional bueno, diría que ese, bueno, estaría en la parte más agradable, digamos, de la película. Hay otros sectores muchos que todavía incluso siguen con restricciones muy fuertes o que están muy asociados, digamos, a la movilidad de la gente, donde la crisis sigue siendo muy, muy profunda. Entonces, probablemente en promedio, sin duda, estamos en una etapa de mejora, pero depende de quién lo ve, ¿no es cierto? Si estoy en un sector con muchas restricciones, que ha sido muy castigado, no voy a ver nada de esto, y tal vez si estoy en el agro cordobés, tal vez ni me enteré, digamos, de la crisis. Entonces, el promedio refleja poco lo que ve las personas individuales, las empresas individuales, según dónde estén ubicadas. Claro. La última, ministro, en la conversación siempre de la provincia con la Nación está la caja de jubilaciones. ¿Cómo está esa negociación? ¿Está garantizado que la Nación cubra el déficit de la caja? ¿De cuánto sería ese déficit para el año próximo? Mirá, hay una ley nacional que fija reglas que son claras y lógicas además, porque lo que dice es que la Nación tiene que cubrir lo que le costaría a la Nación si la caja, la manera de poner a Córdoba y a todas las provincias que tienen sistema previsional propio en igualdad de condiciones respecto a las que transfirieron su sistema. Eso es muy claro, muy simple incluso de entender y es muy lógico. Bueno, llevarlo a la práctica tiene sus dificultades por la complejidad del cálculo y las inercias y bueno, todos los problemas de cálculo. Y ahí, bueno, tenemos un problema de demoras, ¿no? Lo que estamos apuntando es a que este año, los días que nos quedan, digamos, del año, terminar de calcular el déficit 2019 y con eso, durante el 21, es decir, el año próximo, se calculen los adelantos y se pague una diferencia. Nosotros estimamos que eso implicaría para el año próximo recibir unos 16.000 millones de pesos, que, insisto, no es ningún regalo, no es ningún privilegio, no es ninguna prebenda, sino simplemente lo que le hubiese costado a la Nación tener la caja, con una pequeña e importante diferencia, ¿no? Que estamos hablando de pesos del 2019 y lo vamos a estar recibiendo recién en 2021, ¿no? Con la inflación que existe. Confiamos, digamos, de que el gobierno nacional se comprometió a hacerlo, de manera que, si bien nos queda poco tiempo y hay mucha dificultad, ¿no? Por este tema de no podernos mover, pero confiamos que se va a cumplir la ley y que vamos a contar con ese financiamiento que nos permite cubrir parte de la diferencia entre ingresos y gastos de la caja, no toda. De todas maneras, la provincia tiene que complementar el financiamiento de la caja, o sea, aún con la reforma vigente y aún bajo el supuesto de que ANSES cumpla, hay una parte del financiamiento que no se puede cubrir con los aportes de los activos y lo tiene que poner el Tesoro. Ministro Giordano, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes y será hasta la próxima. Hasta Muy amable, Ha sido gracias. un gusto. El ministro de Finanzas de la provincia en un momento muy importante porque no solamente se estableció y se logró la aprobación del presupuesto provincial para el 2021, un presupuesto muy particular, sí, sino que además, bueno, ahí está la estrategia del gobierno provincial para cerrar un acuerdo que oxigene las exigencias de la deuda para el año próximo, ¿no? Sí. Córdoba ha dejado de pagar. Claro, que es un dato, ¿no? Para otorgarle credibilidad
a una afirmación que hace Córdoba, que es que así como está el cronograma de pagos no puede afrontarlo. Claro. ¿no? Entonces, lo que se abre ahora es un periodo de 30 días claves de negociaciones. Son 30 días porque ese es el periodo, ventana que se establece para que no se declare el default, sino que se inicia la negociación y el gobierno espera conseguir un acuerdo con los acreedores que le dé un aire diferente para el año próximo y los años sucesivos, por supuesto. Así es. Bueno, y expectativa desde la Nación también con todas las provincias que se han endeudado en dólares. En la firma del pacto fiscal del viernes pasado, el propio Guzmán fue el encargado de decir que el fuerte endeudamiento de las provincias en dólares está generando un desbalance al federalismo, ¿no? Hubo Claro. una suerte de crítica del propio ministro de Economía de la Nación. Después, horas más tarde, Silvina Batakis habló puntualmente del caso de Córdoba, que lo están siguiendo de cerca. Naturalmente es una de las provincias que mayor deuda en dólares tomó Claro. durante los años del macrismo, ¿no? Sí, tiene una alta proporción, además, Córdoba, de la deuda que ha tomado, nominada en moneda extranjera, en dólares, con lo cual eso implicó un crecimiento en el peso relativo que tiene con respecto a los recursos que tiene Córdoba de ese endeudamiento. Si bien dijo el ministro recién que la deuda de Córdoba no tiene un peso tan determinante, pero sí necesitan otro panorama, porque esa deuda que fue tomada 15, 17 pesos, Claro, sí, totalmente. hoy estamos hablando de 80 pesos, Así ¿no? es, así es. Bueno, y con cuentas pendientes por cobrar como los de la Caja, ¿no? Así es, 16.000 millones de pesos, Sí, de que 2019. De 2019, que lo va a cobrar supuestamente el año que viene, con todo el proceso inflacionario y demás. La verdad es que, bueno, genera algún desbalance también para las cuentas de la provincia. Bueno,